Hoy nos sumergiremos en un tema que toca fibras sensibles de nuestras vidas, los hábitos que pueden actuar como saboteadores silenciosos en nuestras relaciones y bienestar emocional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas conexiones parecen esfumarse o por qué algunas personas se alejan de ti? Bueno, podría ser el momento de explorar estos puntos de dolor que todos llevamos y que, sin saberlo, podríamos estar proyectando en nuestro entorno. Acompáñame en este viaje introspectivo mientras desentrañamos 6 hábitos tóxicos que podrían estar afectando nuestras relaciones. Desde aferrarnos al pasado hasta sumergirnos constantemente en el drama, exploraremos cómo estos patrones influyen en la forma en que somos percibidos y en cómo impactamos a quienes nos rodean. Prepárate para una reflexión profunda y honesta, ya que abordaremos no solo los aspectos psicológicos, sino también la conexión mística entre nosotros y el mundo que nos rodea. Vamos a sumergirnos en esta exploración de crecimiento personal y transformación de relaciones. 1. Aferrarse al pasado. Esto puede convertirse en una pesada carga que afecta no solo tu propia paz mental, sino también las relaciones que podrías tener. Al revivir constantemente heridas pasadas o traumas, te conviertes en un imán de energías negativas, alejando a aquellos que podrían haber estado dispuestos a acercarse. Cultivar un espíritu perdonador y enfocarse en el presente permite proyectar una imagen más positiva y atractiva, liberándote de las cadenas emocionales del pasado. 2. Drama constante y conflictos. Sumergirse continuamente en el drama y los conflictos puede resultar agotador para quienes te rodean. Aunque puedas sentirte justificado en cada disputa, es esencial evaluar si la frecuencia de estos eventos está afectando negativamente tus relaciones. Mantener la calma y la estabilidad emocional evita convertirte en el epicentro de un caos constante, permitiendo que amigos y familiares disfruten de situaciones divertidas sin preocupaciones. 3. Mentalidad de víctima. Adoptar una mentalidad de víctima constante puede resultar agotador emocionalmente para aquellos que te rodean. Aunque compartir problemas es natural, es crucial no convertirse en alguien cuya presencia siempre esté asociada con tragedias y desgracias. Trabajar en encontrar soluciones y enfocarse en el crecimiento personal proyecta una imagen de fortaleza y resiliencia, generando un entorno más positivo. 4. Desacreditar el éxito ajeno. Celebrar los éxitos de los demás y evitar la comparación negativa contribuye significativamente a construir relaciones saludables. Desacreditar el éxito ajeno solo alimenta la envidia y el resentimiento, alejando a aquellos que podrían compartir sus logros contigo. Cultivar una actitud de celebración y aprendizaje de las victorias ajenas reconoce que tu tiempo para brillar también llegará, fomentando una atmósfera positiva. 5. Chismes y conversaciones superficiales. Ampliar tus intereses y participar en conversaciones más profundas y significativas fortalece las conexiones con los demás. Evitar centrarse únicamente en chismes y conversaciones superficiales permite construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Al profundizar en temas relevantes, puedes conectar más auténticamente con los demás, enriqueciendo las interacciones y construyendo lazos más sólidos. 6. Estabilidad emocional. Cultivar la estabilidad emocional evita cambios bruscos de humor que pueden afectar a quienes te rodean. La imprevisibilidad emocional puede generar miedo y ansiedad en las relaciones, llevando a las personas a evitar situaciones donde podrían ser blanco de emociones intensas. Buscar ayuda profesional, si es necesario, para aprender a manejar y canalizar emociones de manera saludable, contribuye a un entorno emocionalmente estable. En el ámbito místico, se resalta la conexión inexplicable entre individuos, haciendo hincapié en ser consciente de las energías compartidas. La referencia a la sincronización hormonal entre mujeres sugiere una conexión más profunda y sutil entre las personas. Además, se destaca la oración como herramienta para alinear la vida con energías positivas y propósitos más elevados, reconociendo la influencia de fuerzas espirituales en la vida cotidiana. En la travesía de la vida, a menudo llevamos a cuestas hábitos que, sin saberlo, pueden convertirse en barreras que alejan a las personas de nuestro entorno. La resistencia a soltar el pasado, la inmersión constante en el drama, la adopción de una mentalidad de víctima, la desacreditación del éxito ajeno, las conversaciones superficiales y la falta de estabilidad emocional son patrones que afectan no solo nuestra propia paz, sino también la calidad de nuestras relaciones. Es esencial reconocer que cada uno de nosotros emana energía, y esta energía puede influir en aquellos que nos rodean de maneras misteriosas. La conexión entre las personas va más allá de lo que la ciencia puede explicar, y nuestras actitudes y comportamientos desencadenan efectos en el plano emocional, espiritual y social. La clave reside en la autoevaluación y el crecimiento personal. Cultivar un espíritu perdonador,
buscar soluciones en lugar de lamentarse, celebrar los éxitos ajenos y participar en conversaciones significativas son pasos hacia relaciones más enriquecedoras. Además, la estabilidad emocional se convierte en un faro que guía nuestras interacciones, creando un entorno positivo y saludable. En el ámbito místico, la conexión entre energías y la importancia de ser conscientes de las vibraciones que compartimos resalta la necesidad de cuidar nuestra presencia y nuestras intenciones. La oración, como herramienta para alinear nuestra vida con propósitos elevados, nos conecta con fuerzas espirituales que influyen en nuestro día a día. En última instancia, liberarnos de estos hábitos tóxicos no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también contribuye a la construcción de relaciones más sólidas y significativas. El viaje hacia la autorreflexión y el cambio positivo no solo transforma nuestras vidas, sino que también impacta positivamente en el mundo que creamos a nuestro alrededor. En este viaje de autodescubrimiento, hemos explorado los hábitos que pueden actuar como obstáculos en nuestras relaciones y, en última instancia, en nuestra propia felicidad. Al reconocer la influencia de nuestras energías y actitudes en el entorno que creamos, estamos dando pasos cruciales hacia una vida más plena y conexiones más significativas. Te invito a reflexionar sobre estos hábitos en tu propia vida. ¿Hay patrones que puedas identificar y cambiar para construir relaciones más saludables? Comparte tus pensamientos en los comentarios y, juntos, inspiremos un cambio positivo en nuestra manera de interactuar con el mundo. Recuerda que la transformación comienza desde dentro. Practiquemos el perdón, celebremos los éxitos ajenos y cultivemos la estabilidad emocional. Al hacerlo, no solo mejoramos nuestras vidas, sino que también contribuimos a un ambiente lleno de respeto, compasión y crecimiento mutuo. Gracias por acompañarme en este viaje de reflexión. Si este contenido resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con aquellos a quienes crees que podría ayudar. Juntos, hagamos del mundo un lugar donde las relaciones florezcan y el amor prevalezca. Hasta la próxima, psicocracks. Cuidémonos y construyamos un camino de positividad.